Sí, hoy nos encantó. Algo que les guste mucho, avísenle, porque hacia el final del diplomado, pues a veces ya se repite el menú para que Susi pueda repetir eso. Por eso les digo que ya la vamos a evaluar, no en el sentido punitivo, sino en el sentido positivo, ¿no? Bueno, estamos listos para reanudar online. ¿Todo bien online? ¿Alguien tiene algún comentario o algo, mi Mario? Online, ¿no? Bueno, ¿cuántas personas tenemos online hoy, Mario? 22, ok, hoy tenemos 22 compañeros online. ¿Ahí me escuchas, Mario? Sí, sí. Ok, pues vamos a reanudar la sesión. Chicas, chicos. Vamos a, no, me refería, bueno, los dos pares. Los dos pares. Bueno, la sección de por qué evaluar, en este momento la voy a orientar más hacia el vínculo que existe entre la evaluación y la democracia, ¿no? O cuáles son digamos, los usos que tiene la evaluación en una sociedad democrática, ¿no? Esta cita siempre me hace pensar muchísimo, que es de Eleanor Chelinsky, una escritora, una investigadora, evaluadora que tiene muchos escritos muy importantes, algunos en la antología de evaluación de CLEAR, por supuesto. Y dice, la evaluación se encuentra en el corazón de la constante tensión entre la necesidad de gobernar y la necesidad de desconfiar del gobierno, ¿no? Y creo que esta cita en realidad captura mucho de lo que la evaluación realmente es. Y, Mario, podemos ajustar esa cita de Calvin que se había conectado también, por supuesto, pero creo que la evaluación en realidad tiene mucho que ver con, ok, necesitamos tener un gobierno, pero necesitamos un gobierno que trabaje bien, que trabaje cada vez mejor, que aprenda, ¿no? Existe una tensión entre, bueno, quien tiene que gobernar a veces tiene prisa, a veces no tiene tiempo para sentarse a correr las muchas regresiones, a leer todos los papers que explican por qué cierta evidencia indica que determinada política es la mejor. Ah, mira, nada más. De ese de espejo infinito, ¿no? Así, ya va a parecer más bien película acá de Inception o de cómo se llaman estos autores muy de Jean-Luc Godard, ¿no? Acá, sí. Pero bueno, retomando un poco esto, bueno, la necesidad de gobernar, que tiene muchas demandas sobre quien ejerce el trabajo de gobierno, muchas limitaciones temporales, no siempre puede interesarse por, digamos, por la evidencia científica, sino que llega a veces al puesto con otros compromisos, tiene una agenda, tiene ciertos intereses, y la necesidad que tenemos los ciudadanos de desconfiar del gobierno, ¿no? Como bien dice, de pensar que el gobierno puede mejorar, etcétera. Bueno, la democracia liberal, así a grandes rasgos, tiene dos grandes características, ¿no? La primera de ellas es, por supuesto, esta idea de división de poder, ¿no? La idea clásica de
el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, que es muy importante y no es pura filosofía política, en verdad tiene un sentido funcional de revisión, de supervisión, de generar un contrapeso, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, la evaluación se posicionó y fue ampliamente promovida e impulsada por el poder legislativo. ¿Por qué? Porque fue una forma como se encontró para que el poder legislativo pudiera tener o pudiera ser un contrapeso mayor sobre el ejecutivo. ¿Por qué? Porque entonces el ejecutivo tenía que andar con mucho más cuidado al momento de implementar sus políticas, porque una oficina en el legislativo iba a contratar a alguien que iba a hacer un estudio y nos iba a decir si la política era una buena idea, si la política estaba bien implementada y si la política cumplía sus objetivos. Es decir, si un programa transformó el pedacito de realidad social por el cual se preocupa. Imagínense nada más, es decir, esto no es pura retórica de teoría democrática, esto tiene mucho que ver con la evaluación. Y la otra división de poder, ¿no? Nada más para mencionarla completo, no es nada más la división del poder, digamos, funcional, funciones legislativas, funciones ejecutivas, funciones judiciales, y una revisa a la otra y se hace un círculo tripartita o con tres puntos, sino también hay diferentes niveles, ¿no? El gobierno federal y los gobiernos locales, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, etcétera, ¿no? La idea de la democracia es esta fragmentación del poder, este conjunto de instituciones que permite, que al fragmentar el poder, que originalmente era de uno solo, de unos cuantos, permite que los ciudadanos eh, sean importantes y tengan algo de poder, tengan algo que decir. Y de ahí viene todas estas teorías como la de Robert Dahl, que él proponía, al describir las democracias liberales contemporáneas, él encontraba que era una poliarquía, ¿no? No podíamos hablar en el sentido griego de una democracia como el poder de cualquiera y elegir a los tomadores de decisión por sorteo una vez al año. Siempre había grupos que se organizaban mejor y por tanto tenían un acceso mucho más cercano al poder. Sin embargo, Dahl lo que resalta es que existe un cuerpo jurídico que se traduce en derechos ciudadanos que empoderan al hombre cualquiera, por decir así, gracias a esta división de poder y a estas instituciones que fragmentan, ¿no? La idea de la democracia es un poder fragmentado. Y algunos de estos elementos esenciales del proceso democrático son pues la participación ciudadana real e igualitaria en diferentes etapas importantes de la toma de decisiones. Es decir, esto es algo que va un poquito más allá de ir a votar cada 3 o 6 años, sino que también considera cuestiones de cómo poder involucrarte en temas o cómo se rinden cuentas muchas veces. Comprensión y validación ciudadana de las decisiones de las autoridades, es decir, cada ciudadano tiene información suficiente y capacidades suficientes como para comprender las decisiones del gobierno, el sentido de las decisiones de gobierno, entender qué es lo que está en juego, qué implican esas decisiones de gobierno en diferentes ámbitos. Por supuesto que esto es un poco, a veces raya en algo más bien normativo utópico, ¿no? Pero es una descripción. La ciudadanía tiene acceso a la agenda pública, puede definir cuáles son las prioridades de los gobernantes. Y lo que nos dice es que no puede haber democracia si no hay una pluralidad de medios de indagación, pero también hay otros estudios empíricos sobre la democracia, particularmente hay uno muy importante de Jean Theorel, que él encuentra que la variable más significativa para saber si una democracia ha prosperado o no es la diversidad de medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Pluralidad de medios de indagación que lleva implícito una pluralidad de puntos de vista y una discusión, por supuesto.
análisis de la información por parte de los ciudadanos, ¿no? Otra vez nos topamos con el tema de la información. Por supuesto, también esto se trata de que cada quien pueda acceder a la información, la pueda entender, este tema que siempre cuesta un poco de trabajo en los ámbitos en los que hablemos de evidencia, de información, etcétera, y con base en eso pues pueda emitir un juicio y muchas veces una decisión en etapas clave de la toma de decisiones. Esto es un poco en general la idea de democracia liberal contemporánea. Y la evaluación cumple algunos propósitos en este contexto. Es el texto de Chelinsky, está en el mismo texto de Chelinsky, que se los vamos a subir a la plataforma. Viene en la antología de 10 textos básicos de evaluación de CLEAR, que se publicó hace ya 2 o 3 años. Les vamos a subir el PDF de este capítulo y del de Caroline Weiss, que creo que son 2 lecturas indispensables. El de Caroline Weiss, sobre todo para entender de una manera muy política el rol que jugó la evaluación como construcción de una disciplina en la división de poderes en Estados Unidos, esto que les platicaba un poquito, que es un poco la historia de la auditoría superior. Simplemente acá el enfoque era de evaluaciones, no de auditorías exclusivamente. ¿Qué propósitos cumple la evaluación en una sociedad democrática que hacen que fortalezca la democracia? Pues genera mejores y nuevos conocimientos. Cuando hacemos evaluación y vamos obteniendo un cúmulo de evidencia, pues podemos suponer que se van a comprender mejor o por lo menos de una manera más rica los problemas públicos. Un ejemplo que no es estrictamente de evaluación, sin embargo es muy pertinente porque es de evidencia. No sé si vieron esta publicación de Chilango que se llama No Somos Iguales, que era sobre la desigualdad. Es un estudio que se publicó en la revista Chilango, que por supuesto tiene un público objetivo realmente amplio y puede llevar temas de debate público a mucha gente a los que regularmente no llegaría si se quedara en claustros académicos o de administración pública. Y lo que hacen es que traducen un informe sobre desigualdad en México que elaboró Oxfam en una publicación realmente para ser difundida a un público mucho más amplio, y tienen muchas fotos muy contrastantes de la desigualdad y te van contando la historia un poco de la desigualdad en la Ciudad de México. Creo que a esto se puede referir también. La generación de evidencia nos lleva a una comprensión más profunda de los problemas públicos y también, por supuesto, las acciones para enfrentarlos. Pero este ejemplo me parece que es muy interesante porque cualquiera lo puede consultar en línea y verá que es un trabajo de difusión y de una comprensión que promueve una comprensión nueva de un problema público como la desigualdad de una manera muy estructurada y muy bien comunicada en un lenguaje muy relajado. Hay uno similar del Colegio de México que tiene algunos videos muy interesantes. De ese sí no recuerdo el nombre, les ofrezco una disculpa. Pero igual se los podemos poner en la plataforma. Bueno, la siguiente sesión yo se los enseño un poco y lo ponemos en la plataforma, porque en realidad habla del uso de la evaluación también. Y bueno, en realidad esa evidencia y las evaluaciones pues nos alimentan para seguir entendiendo en toda su complejidad los diferentes problemas públicos. No es solo la investigación que hacen los doctorantes o los académicos, sino la que se genera en esos estudios. Bueno, tenemos mejores bases de datos, estudios sobre un problema y sobre un programa también. ¿No? ¿Por qué fue tan popular? Perdón, pero es el ejemplo de siempre en los claustros de evaluadores. El Prospera, ¿no? ¿Por qué se replicó en tantos países? ¿Cómo enriqueció México el quehacer público en otros países, ayudando a que se exportara y a traducir el modelo de Prospera a otros contextos, a otras latitudes, ¿no? Por ejemplo, eso sin duda contribuye a que comprendamos para qué sirven realmente los programas. Sabemos que no cumplió su objetivo general, el programa
Prospera, y digo no cumplió porque además ya se acabó. Pero sabemos que tuvo resultados muy buenos para la población atendida, aunque no rompió el ciclo intergeneracional de la pobreza. Sabemos que los niños de familias beneficiarias, derechohabientes, de Progresa, Prospera, Oportunidad. Lo voy a decir oportunidades, creo que fue el que duró más, 12 años, hecho, si mal no recuerdo. Tienen mejores tallas que los niños que no tuvieron el programa y tienen más años de escolaridad que los niños que no tuvieron el programa. Es decir, si bien el programa, hoy sabemos que a lo mejor no es la manera más adecuada para combatir la desigualdad medida por ingreso, sabemos que es buena para aumentar escolaridad y tallas. Y alguien puede aprender de eso. Muchos podemos aprender de eso. Desarrollar la capacidad gubernamental, y aquí me dan muchísimas ganas de seguir hablando de Mindhunter, ¿no? Y son tantas que no me voy a resistir. A lo que se dedican a hacer estos dos agentes, buena parte de la serie es a capacitar a policías locales, por ejemplo, a trasladar esas capacidades, digamos, científicas, en este caso no es evaluación tal cual, a otros cuerpos de funcionarios que no las tienen desarrolladas. Entonces la evaluación genera que el gobierno tenga mejores capacidades, al mismo tiempo que se fortalece esta idea de cultura de la evaluación, y un gobierno que tiene mejores capacidades empata muchísimo con la agenda democrática. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno que da mejores servicios, que tiene mejores programas, que puede orientarse mucho más a ofrecer programas con resultados. Y eso, bueno, sin duda nos ayuda a fortalecer nuestra democracia, sobre todo en el tema o en el renglón de la legitimidad de nuestras instituciones y de las capacidades de nuestros servidores públicos, por ejemplo, entre muchas otras dimensiones. Y las capacidades, por supuesto, que tienen mucho que ver con solución de problemas, eh, manejar cuerpos de información que antaño eran rigurosos, ¿no? Hoy hay muchos equipos técnicos en muchas secretarías, por ejemplo, con una capacidad brutal, que uno esperaría hace 20 o 30 años solo en lugares como el CIDE, el ITAM, CIESAS para cosas cualitativas, etcétera. Mejores prácticas de planificación, de gestión, de análisis de resultados, seguimiento. Y finalmente, digamos, el sospechoso más obvio, la rendición de cuentas. Por supuesto que la evaluación, a pesar de que tiene finalidades que van mucho más allá de la rendición de cuentas, o que son distintas, no mucho más allá, los cambios son distintas, en realidad también es una práctica de rendición de cuentas en este contexto. ¿Por qué? Porque, bueno, podemos conocer mucho sobre cómo actúa realmente el gobierno, cuáles son sus políticas, cómo están definidas, qué se proponen, cómo las realizan. Y finalmente sus políticas cumplieron la expectativa, el objetivo. Rendir cuentas no es, la funcionaria X está implicada en un desvío de miles de millones de pesos, pues que se va de la cárcel. No necesariamente tiene que ser así. No nos quedemos con una visión de la rendición de cuentas estrictamente punitiva. O también tiene una visión positiva y constructiva. Porque la rendición de cuentas sí supone la transparencia, supone que hay información pública a la que cualquier ciudadano puede acceder. Y si no está disponible, la puede solicitar y la autoridad de alguna manera debe estar obligada a entregarla, a presentarla. Y bueno, hay información y la autoridad tiene que justificar, explicar por qué la información tiene esa forma. Por ejemplo, un programa que se implementa, uno pide, bueno, yo quiero conocer las reglas de información, ¿no? Y bueno, uno no sé, las reglas de operación, perdón, de un programa, el documento que lo rige, ¿no?
Después, bueno, yo quiero saber por qué las reglas de operación están hechas como están hechas. Y aquí, bueno, la palabra, estos son los tres componentes básicos de la rendición de cuentas: información, justificación y sanción. Em, pero bueno, puede haber sanción o no. En el caso de las auditorías, digamos, la auditoría como en el sentido clásico, pues es muy claro, ¿no? Hay información, si se justifica la falta de algunos recursos, es que me faltaban estas tres facturas, ¿no? Digo, por poner un ejemplo banal, pues bueno, no hay sanción. Y en el caso de la evaluación sucede algo así, pero la sanción no es punitiva en el sentido vamos a afincarle responsabilidades y levantarle cargos a algún funcionario, sino que la sanción más bien es una oportunidad de mejora, ¿no? Se genera información, se justifica porque un programa tiene X o Y diseño, y bueno, si no pasan un juicio, pues se puede cambiar el programa. La palabra sanción es muy fuerte, pero bueno, se puede generar un cambio, ¿no? Empujado desde diferentes ángulos. ¿Dudas de esto? ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Comentario? No. Bueno, ¿cómo se evalúa? Les voy a pedir que, vamos a hacer un ejercicio, les voy a pedir que si tienen sus compus, entren a menti.com. Menti, ahorita va a estar en pantalla. Menti así tal cual como mentí, pero sin acento, .com. Y ahorita les vamos a dar un código de acceso. Y vamos a poner un escenario hipotético de una política pública y vamos a pensar y a discutir algunas preguntas sobre evaluación. Menti, ahorita lo vamos a proyectar, no te preocupes. Un programa para dejar el cigarro reúne a 100 personas cada mes para participar en 3 actividades grupales. Después de un año que arrancó el programa, pues los implementadores quieren saber cuál es su avance, ¿no? Desafortunadamente, un año antes no pensaron que iban a querer conocer el avance del programa, entonces pues no tienen información de entrevistas ni se realizó ningún tipo de seguimiento. Simplemente tienen el contacto de las personas que han estado en el programa. Dicen, bueno, vamos a hacerles una pregunta, ¿no? Queremos saber si los participantes dejaron de fumar. Eh, Ellos asumían que si las personas dejaban de fumar, pues el programa hubiera cumplido con su objetivo, porque, por supuesto, ahora sí que el conocimiento, la evidencia médica, aunque Mike Pence no lo crea, nos indica que pues fumar es malo para la salud, ¿no? Conlleva muchos riesgos y la evidencia es bastante sólida. Entonces los evaluadores del programa inician sus actividades. Entonces, si pueden ingresar por favor a menti.com, que es la liga que está proyectada en pantalla, y ingresar el código 312000 para que arranquemos. ¿Ya? ¿Por acá ya todos? ¿Online ya? ¿Mario? ¿Está Mario? Uh-huh. ¿Les puedes poner la liga en el chat, Mario, por favor? ¿Listos? ¿Ya estamos ahí? Perfecto. Bueno, entonces los evaluadores dicen, vamos a empezar nuestro trabajo. Y dicen, vamos a darle un telefonazo a quienes habían tomado el programa un año antes. Y les preguntan, ¿usted dejó de fumar? Y 39% responde que efectivamente había dejado el cigarro. ¿Creen que esta es una pregunta de evaluación acertada? Ahorita van a responder ahí en el Mentimeter. Ya pueden empezar. Nada más aquí quiero visualizar. ¿Cómo vamos? Nada más déjame. Ya tenemos 16 respuestas.
Nada más déjenme cambiar la forma. Aquí está. A ver, vamos en 21. Vamos a esperarnos a que tengamos unas 30 y lo discutimos, ¿no? Esto es en tiempo real, cómo están votando ustedes y nuestros compañeros que están online. Bueno, va predominando el no, evidentemente. Tenemos 30. No. Vamos en 32. Tenemos 21 no y 11 sí. Alguien que haya respondido que sí nos puede compartir por qué cree que es una pregunta de evaluación acertada. Puedo decir que sí, porque era el objetivo del programa. Ok. Ok, ¿alguien más que haya que haya respondido que sí? Aquí o online. ¿Alguien más? Al ver a alguien que haya respondido no, que nos quiera compartir sus motivos. Horacio. Porque depende mucho también y puede ser un sesgo. Si la persona tenía la intención de dejar Eso es muy importante. antes de entrar al programa. Porque si ya tenías la intención, posiblemente el programa no tiene el valor que le podemos asignar. Le estamos asignando un valor superior al que le estamos dando. Exacto. ¿Alguien más que quiera? Por favor, ¿cuál es tu nombre? Lucía. Lucía. Yo también respondí que no porque creo que bien el objetivo era dejar de fumar. La pregunta tendría que incluir de alguna manera una mención de que dejó de fumar a causa o asociado con la verificación al... Exacto. Sí, justo, exactamente. Los evaluadores estaban asumiendo que las personas en el programa no hubieran dejado de fumar si este no existiera. Por lo tanto, la pregunta pues no era necesariamente la más acertada. ¿Quieres decir algo, Daniel? No, Te vi con ganas como de entrarle a la discusión. ahorita. Más adelante. Entonces, no parece ser no es la mejor pregunta de evaluación, no es la mejor forma de acercarse a esta evaluación, ¿no? Muchas personas dejan de fumar sin ayuda del programa y quizá los 39 que lo hicieron pertenecen a este grupo. Son personas que tenían en verdad una convicción fuerte para dejar de fumar e independientemente de si hubieran tenido el programa o no, lo hubieran hecho. Bueno, entonces nosotros, el equipo evaluador sigue, ¿no? Dice, bueno, entonces los evaluadores llamaron a los fumadores que conocen y no asistieron a las sesiones grupales para dejar de fumar. Y les hicieron la misma pregunta, ¿dejaste o dejó de fumar? Solo el 2% declaró haber dejado el cigarro sin ayuda del programa, considerando que la crítica había sido que, pues bueno, la pregunta quizá no era la más adecuada porque no conocíamos la motivación de las personas. Considerando que 39% de quienes tomaron el programa dejó el cigarro, ¿podemos pensar que el programa produjo los cambios? Es decir, si contrastamos el 2% contra el 39%, por favor contesten ahí en el Mentimeter. ¿No tienen la siguiente pregunta? Perdón. Listo. Yo aquí generando un buen desperdicio. Ay, no se ve. Mario. Mario. ¿Ustedes no estaban viendo hace rato? Sí. Sí, perdón. Dije, solo yo lo estuve viendo, estoy asumiendo que a mi espalda estaba. Pero ¿cuál sería la pregunta de evaluación ahí, no? Nada más voltea. Súper empírico. No sé por qué no estoy compartiendo pantalla.
Y hace ratito me dicen que sí, la verdad no me fijé, pero sí se veía, sí. Vamos en 27, tenemos 9 sí. Entonces nada más es control F5. Ventanita. Ok. Ventanita pendiente. Perfecto. 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 Podemos pensar que el programa produjo los cambios. El programa es responsable de que produjo los cambios. Le preguntamos a unas personas que no tomaron el programa si dejaron de fumar y solamente 2% nos dijo que no. Y los del programa ya nos habían dicho en 39% que sí. ¿Podemos pensar que el programa es el causante? Pues el salón se inclina fuerte hacia el no. Sin embargo, muy fuerte hacia el no. Sin embargo, por ahí de una cuarta parte, nos dice que sí, que el programa produjo los cambios. Alguien que haya votado, que haya dicho que sí, nos puede compartir su razonamiento. Horacio. El razonamiento es que en lo que intentamos, o la pregunta como está escrita, pareciera que lo invitaste al programa, no quiso ir y dejó de fumar, y de ese tienes 2%. Entonces, ese podría ser considerado un contrafactual, que significa que es una persona que no recibió el beneficio del programa, pero puedes medir qué cambio obtuvo. Ok. Entonces, puedes hacer un símil en donde relacionas cómo fue el comportamiento de las personas que tuvieron la oportunidad de recibir el programa y cuál fue su resultado, y entonces lo puedes asumir como un resultado que obtendría cualquier persona que fue al programa, y entonces haces la relación de que efectivamente el programa tuvo un impacto. Entonces, o sea, tú dirías que son comparables los... En teoría sí. O sea, digo, aquí lo que dice es, los evaluadores llamaron a fumadores que conocen y no asistieron a las sesiones y les hicieron la misma pregunta. O sea, aquí no nos están diciendo... aquí no nos están diciendo que fueron invitados al programa. Y dice, le preguntaron, ¿dejó de fumar? Y solo el 2% dijo que sí. ¿Alguien más que haya puesto un sí, que quiera compartir el razonamiento? A ver, José Luis. Yo porque si por sí solos el 2% dejó de fumar por voluntad propia, ese programa ayudó a que de los asistentes casi la mitad pudieran hacer el cambio de dejar de fumar. Ok. ¿Alguien más? A ver, alguien que haya puesto no, que nos explique su razonamiento. Adelante, Magda. Es que creo que tendrías que plantear la pregunta respecto al programa, ¿no? O sea, si estuviste en el programa y hacer un preámbulo, como poniendo la intervención como un pre y un post, ¿no? Ok. Y después de esos momentos comparativos, hacer o lanzar la pregunta. Ok. Si no estás, pude haber dejado de fumar por otras razones que no necesariamente están asociadas al programa. Ok. A ver, Camila. Sí, yo lo que estaba diciendo es que como que el grupo de control parece muy aleatorio. O sea, como que pensaría que habría que, o sea, decir estadísticamente cuánto necesitamos para que, o de dónde los tomamos, o sea, agarramos de manera más aleatoria y no sesgamos nosotros evaluadores porque sí, pues, Ok. A ver, aquí Lucía tiene algo que... No, eso que a los fumadores que conocen es una población sesgada, no es aleatorio, no sabes si compara esa población con la que asistió al programa. Ok. Daniel, ¿tú quieres decir algo? Te vi como... Sí, que hay una cosa como de intención, de justo saber si las personas que fueron al programa fueron invitadas o quisieron ir, y también si hubo personas que fueron, o sea, dentro del mismo proyecto podría ser como un control,
invito al programa, pero te doy hago 2 programas diferentes, ¿no? Donde virtualmente no les doy nada, es donde el programa es más fuerte para que los dos grupos que voy a comparar tengan la intención de investigar. Ok. Mientras que de esa manera no. Ahí está, no está cambiando, ¿verdad? En realidad es esto que decía, ¿no? No es un grupo de control y uno de tratamiento propiamente dicho, sino que simplemente hablaron a fumadores, ¿no? Entonces, pues bueno, las personas que asistieron al programa realmente estaban motivadas para dejar de fumar y las otras probablemente solo el 2%, ni siquiera eso podemos saber. Ahora, tercer escenario, ¿no? Después de estas 2 experiencias fallidas, de donde los evaluadores realmente no estaban dándole al clavo, dicen, bueno, el programa recibe alrededor de 200 solicitudes, pero solo tiene 100 cupos. Entonces, los evaluadores deciden crear de manera aleatoria un grupo de control, personas motivadas para dejar de fumar, pero sin asistir a las actividades o sin beneficiarse, digamos, del programa, y hacen un grupo con 100 interesados, que será, digamos, hacen un grupo de control y uno de tratamiento, perdón, al primero simplemente no van a recibir el beneficio y el segundo sí van a tener el tratamiento, ¿no? Entonces, y bueno, los 100 interesados van a tener acceso al programa un mes después. Los grupos se hacen de manera aleatoria, ¿no? Unos van a recibir el programa y los otros 100 no. Se realizó la misma pregunta y los resultados fueron 46 miembros del grupo de tratamiento dejaron de fumar y solamente 15 del grupo de control declaró haber dejado el cigarro. Es una prueba inequívoca del éxito del programa. Vamos a ver qué piensa. No se está proyectando, ya me dijeron cómo, entonces no se preocupen. Ahí está. Vamos viendo cómo va la participación. Un grupo de control con 100, un grupo de tratamiento con 100. Los 200 estaban interesados, se habían acercado. A unos les tocó, a otros no. Vamos a ver, esperemos a 30 otra vez. Ojalá tengamos más. A ver, algunos más que nos ayuden votando por ahí online también. Los invitamos. Ahí está, tenemos ya 30, ya 32, 23 no, 9 sí. ¿Alguien que haya puesto el sí que quiera compartir con el grupo? Por la aleatoriedad son 2 grupos idénticos, uno recibe el programa, otro no. Y la aleatoriedad hace que sea efectos comparables. Lo mismo, solo con la diferencia del programa. O que uno tuvo el programa y otro no, entonces asumes que 2 grupos iguales, ¿no? De alguna manera. Sí, es una prueba inequívoca. Okay. Es ya evidencia, ¿no? Esto ya no es por dato, no es anécdota, no es ideología, ¿no? No es chairada, ¿no? A ver, ¿alguien más? Gracias, Horacio. ¿Alguien más que haya puesto un sí? Yo
Yo puse sí, Paulina. pero la verdad estaba un poco indecisa. Siento que en este caso fue porque estaban como que sometidos a las mismas como situaciones, con excepción de sacarle el tratamiento. Entonces eso puede ser como que un factor de que hayan decidido algunos, que hayan mejorado en algunos casos, que si tuvieron el tratamiento. Ok, a ver, ¿alguien más? ¿Algún otro sí por ahí? ¿Tú quieres decir? Dale. Yo sí voté sí porque a pesar de que los que no recibieron tratamiento del programa no estaban como expuestos al programa, dejaron de fumar y eso es prueba de que sí funcionó. Y hay un casi 50% de los que sí recibieron el tratamiento, bueno, 46%, donde el tratamiento sí funcionó. Ok. Y eso pues nos está diciendo de que hay una reacción, ¿no? No se quedó en cero y todos siguieron fumando, sino que por el contrario, hubieron personas que dejaron de fumar. Ok, o sea, es significativamente mayor 46 que 15, dos grupos que podríamos decir que son iguales, entonces es una prueba inequívoca. Bueno, sin embargo, hay problemas. Los integrantes del grupo de control sabían que iban a recibir el tratamiento, como dice ahí, ¿no? Iban a recibir el tratamiento un mes después, entonces riquísimo un mes de nicotina antes de desayunar, durante el desayuno, después del desayuno y así hasta dormir, ¿no? Entonces, bueno, decía, ok, pudieron haber dicho eso, ¿no? Uno le podría cuestionar a los evaluadores, ellos ya sabían, pues mi último mes del cigarro, riquísimo, el chisme, lo que sea, pues bueno. Además, ¿qué significa dejar de fumar? Es algo que nunca estableció el grupo evaluador. ¿Qué tal que alguien dice, yo dejé de fumar porque antes me fumaba, 2 cajetillas al día y ahora me fumo una? O llevo 3 días sin fumar, por tanto digo que dejé de fumar. Sí. Pero además, ¿cuál es el progreso o la meta? No se estableció, por ejemplo, desde el principio, ese es otro problema, ¿no? No tenía un objetivo claro, era un programa hecho un poco sin una planeación adecuada, ¿no? O sea, jamás Hacienda se los hubiera rechazado, pues. Una duda, Sí. pues viene un poco como de formación. No. Pero, como que, porque en las ciencias exactas, digamos, cuando hablas de este grupo de control, así ya hablas de un porcentaje de significancia, o sea, independientemente de cuál sea el objetivo, como que el 46, el hecho de 46 de 100 frente a 15 de 100 hayan dejado de fumar, per se no significa que entonces el grupo de control, o sea, sí, no significa que entonces es un resultado de la acción, sino que Exacto. tienes que definir un porcentaje de significancia. Exacto. No sé si en este tipo de evaluaciones también es algo de lo que se habla. No, es algo de lo que se habla mucho en evaluación de impacto, o sea, pero muchísimo en evaluación de impacto. Este es el ejemplo de un programa que tenía pues muchos problemas, una evaluación que tenía muchos problemas, ¿no? Para encontrar un resultado que fuera realmente válido. Pero sin duda, en realidad, le faltan muchas cosas, ¿no? Para poder determinar si es que gracias al programa más personas en el grupo de tratamiento dejó el cigarro que en el de control, ¿no? Allá. Y si pusiéramos el mismo ejemplo, pero con los niños de Prospera. Oh, es diferente. La construcción de la evaluación con los niños de Prospera es totalmente diferente. Por ejemplo, sí se pudo, o sea, sí había metas, estimaciones, objetivos, etcétera, por componente. Realmente era un programa complejísimo. De hecho, se evaluaba por componente y a veces incluso se veía más fino que el propio componente. No se evaluaba como el programa completo. Sí, Horacio. En respecto a lo que dices de que no sabes cuál es la cantidad que dejó de fumar o cuál es. Al final de cuentas es un problema de medición. Claro. Pero sabes que tiene un efecto el programa. Es decir, si tú haces no sé,
diferencia de valores esperados, lo que llegas es a un número cuantitativo y ese Claro. número está mal, porque Claro. justo no le estás asignando el valor. Porque falta información. Pero dada la aleatoriedad y dada que estás haciendo un cuasi experimento, porque todos quisieron venir al programa, tú los elegiste aleatoriamente, al final tienes un valor de significancia estadística en la diferencia de signo. Sí, pero no es tan fácil, porque a lo mejor de los 46, dejar de fumar significaba no he fumado desde hoy en la mañana, y los otros 15 ya llevaban pero ya 2 tiene semanas valor sin el fumar. programa. Es decir, si bien el problema está en la medición, Exacto. vaya, Definición de criterios. sería una evaluación muy muy tonta decir, sí, el programa tiene un efecto, Exacto. dejaron de fumar, aunque sea bajaron de 15 a 14 cigarros, pero dejaron de fumar. Es decir, puedes llegar a la única conclusión que sí tuvo un efecto, pero al final no puedes tener la capacidad de decir, en el caso, por ejemplo, y si va con lo de Prospera, es porque, por ejemplo, yo hice mi tesis de eso, cuando fue justo Prospera, hubo una muestra que se le dijo que iba a tener el programa y no lo recibió. O sea, tenía este problema. Tenía este problema, justo. Y lo que logré o intenté decir es que se puede establecer un rango. Puedes generar un rango. Estadísticamente significativo. Entonces digo... Sí, sin embargo, aquí es difícil. O sea, si no sabes qué es dejar de fumar, no hay un rango, por ejemplo. Aquí sí es difícil comparar. No sé si puedo comparar lo que me dijeron un par de los del grupo de control con otro de los del de tratamiento. Aquí sí es un poco más difícil porque si bien aquí ya se puso más metodológico el grupo evaluador, pues aún así les falta mucho, ¿no? Les falta mucho para poder establecer una causalidad y atribuirle al programa el efecto, ¿no? Pareciera faltarles mucho, creo yo, ¿no? Que sí, realmente faltan muchísimas cosas, aunque es muy interesante lo que comentas que encontraste en tu tesis algo similar, ¿no? Pero bueno, igual falta más información, ¿no? ¿Por qué no? Para complementar el rango y construirlo adecuadamente, ¿por qué no hacer otro tipo de preguntas también? Que el programa, que en este caso los evaluadores no hicieron, ¿no? O ¿por qué no pensar que un cuerpo evaluador puede decir, ¿tú crees que funcionan las 3 charlas al mes? ¿No? No sé por qué no pensar y tratar de contrastarlo con otras prácticas u otros programas, otras acciones que ayudan a la gente a dejar el cigarro, ¿no? Porque quizá el sesgo más grande de este ejemplo es pensar que toda la evaluación de programas es evaluación de impacto. ¿Por qué no hacer otro tipo de evaluación? Desde el principio dijimos, no hay ni cuestionarios, no hay indicadores, pues bueno, hacer la evaluación de impacto incluso en otros ejemplos de programas hubiera sido dificilísimo, ¿no? En realidad es que hubiera sido una tarea irrealizable, ¿no? Con tan poquita información detrás, incluso con el grupo de control. ¿Por qué no cuestionar exactamente si las actividades grupales son una buena idea? ¿Por qué no pensar en distribuir parches, por ejemplo? A lo mejor nos cuesta lo mismo y existe evidencia de que es mucho más eficiente. O vapers, ¿no? Ahora que ya son como las nuevas calculadoras, ¿no? Casi casi abres el cereal y te sale un vapor, ¿no? Casi. ¿Por qué no preguntar a los participantes si el contenido de las actividades era el adecuado? ¿O por qué no contratar el contenido de las charlas con otro tipo de charlas para invitar a alguien a dejar el cigarro, ¿no? Y esto nos lleva, mucho ya nos acerca hacia lo que son los diferentes tipos de evaluación, ¿no? Y algo importante de la evaluación es que la evaluación en esencia está hecha de preguntas. Horacio nos podrá decir de qué hiciste tu tesis. Fue una evaluación de programas con datos contaminados. Okay. Básicamente era que en Progresa hubo una cierta muestra que le dijeron que iba a tener el programa y no por
por cuestiones gubernamentales no se logró captar a todos los que se les había dicho y entonces se tomó como grupo de control. Y era un grupo de control que cumplía con unas características de comparación. Ahorita vamos a hablar de grupos de... ¿En qué disciplina hiciste tu economía? Sí, claro, bueno, sí, ¿verdad? Adelante. Quería hacer un comentario. Por favor. Claro. Aunque parece un poco caricaturesco lo que acabas de exponer, es muy común. No, claro. Sobre todo en el área de la salud, ¿no? Se cree que con 3-4 charlas, y este tipo de resultados se presentan de manera muy común en evaluaciones de programa. ¿Tú tienes experiencia en salud? Sí. Sí, no. O sea, ¿por qué siempre tenemos esa tendencia de pensar en evaluación de programa? Tengo que hacer impacto, ¿no? Así, súper economista como Horacio, ¿no? Horacio es economista. Por ejemplo, yo soy politólogo. Si yo corriera una de impacto, pues sería una carrera de obstáculos, ¿no? Adelante. Es que el principal problema y a lo que aludo toda mi respuesta es a la aleatoriedad. Por ejemplo, tú me hablabas de cómo puedo controlar que alguien me diga que dejo de fumar. La aleatoriedad te lleva a que las muestras tienen que ser cuasi similares. Entonces, o sea, en el valor esperado. O sea, ya es estadísticamente más profundo decir la aleatoriedad te lleva a que tu grupo de control... Hay una probabilidad que todos piensen lo mismo. Exacto. Sí, entonces, pero la aleatoriedad en la vida real es... Exacto. Imposible casi. Es incontrolable, ¿no? Entonces, si asumimos, y ese es el gran error de muchos, exactamente. De muchos de los evaluadores, es decir, es normalidad, es aleatoriedad. Asumimos una normalidad que es un supuesto que no nos ayuda, ¿no? Y aquí a lo mejor yo te pregunto, oye, ¿tú fumas? No, y si luego te pregunto, ¿hace cuánto que no fumas? No, pues hace una semana. Y a mí me preguntas, ¿tú fumas? Y yo te digo, no. Y me preguntas, ¿hace cuánto dejaste de fumar? Y yo nunca he fumado. Son dos situaciones completamente distintas, ¿no? Pero no, tienes razón. Van a tener una clase de pura evaluación de impacto sensacional con Alejandro López Feldman, que es... Fue de mi escuela. Pues ahí está, tú lo conoces bien, que en realidad es un gran profesor, un gran profesor que ya lleva mucho tiempo con nosotros. Les va a gustar mucho, lo explica con una exquisitez buenísima. Pero bueno, retomando, gracias por el comentario. ¿Magda o Rocío? Cualquiera de las dos. Bueno, Magda, Rocío. Muchas gracias por el comentario y gracias por decirnos que no solo son estos evaluadores. Este ejercicio lo construí con base en un ejemplo que pone la propia Caroline Weiss en un texto que van a tener ahí en la plataforma. Le pueden echar un ojo. Bueno, las características de una buena pregunta de evaluación, ¿no? Tiene que ser sobre una dimensión relevante, ¿no? La pregunta no puede ser hiper general sobre el programa. Una pregunta de evaluación no es ¿el programa funciona bien? No, a secas otra vez, ¿qué es bien? ¿Bien en qué sentido? El programa se compone de 4 componentes y 16 acciones. ¿No? Es decir, para seguir el ejemplo de la matriz, que creo que casi todos conocemos este día. Entonces, tiene que ser sobre una dimensión relevante, tiene que poder responderse y debe generar un estándar de comparación. No necesariamente me refiero a un estándar de comparación tipo experimento, sino que tiene que haber un estándar de comparación claro, a lo mejor tipo objetivos, a lo mejor objetivos ajustados con indicadores, u objetivos construidos con base en experiencias similares en contextos parecidos. No, es decir, si las evaluaciones son esencialmente preguntas, pues tenemos que enfocarnos a que las preguntas cumplan con por lo menos estos criterios, ¿no? Tú que has trabajado con evaluaciones de impacto, también sabrás decirnos muchos ejemplos de preguntas buenas y preguntas malas, ¿no? O no bien planteadas. ¿Cómo se evalúa? ¿Qué se evalúa? Pues en realidad hay diferentes preguntas de evaluación que corresponden a diferentes métodos de evaluación, ¿no? Lo repito, hablar de evaluación no es solo hablar de impacto. Como decía Eduardo Villarreal, son las evaluaciones, ¿no? Él lo dice muy bien, son evaluaciones. Entonces
Se puede hacer una evaluación de necesidades, es decir, como de manera muy difundida, se le dice en inglés un needs assessment, ¿no? Hay necesidades en evaluación. ¿Hay algún problema para evaluar? Una evaluación de diseño, una evaluación de procesos, una evaluación de impacto, una evaluación o análisis de costo-beneficio, de costo-efectividad. Es decir, a esto se le puede entrar de muchas formas. Y cada evaluación pues responde preguntas distintas y genera información muy distinta. No es igual la información que se genera con base en una evaluación de diseño que la información que se obtiene de una evaluación de impacto. No nos sirven para lo mismo. Y de hecho, generalmente, las evaluaciones se hacen en diferentes momentos de la implementación del programa, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, Coneval nos da mucha certeza sobre, sobre la jerarquía o el camino de la evaluación, ¿no? Nos dice que primero un programa debe tener una evaluación de diseño, después una de consistencia y resultados, después una de procesos y si acaso una de impacto, ¿no? Nos lo hace ver como si fuera de manera natural, pero pensemos que en lugares donde la evaluación no tiene un cuerpo coordinador centralizado, como lo es Coneval, por un lado, en la parte de desarrollo social, y la unidad de evaluación del desempeño de Hacienda en todas las demás políticas, que coordinan las evaluaciones y juntos sacan el programa anual de evaluación. Pues no en todos lados funciona así, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, si buscan evaluaciones inglesas, verán que casi siempre se hacen a petición del cuerpo implementador, ¿no? O ¿quién ha escuchado el Coneval de Francia? O de Suecia, por ejemplo, ¿no? O sea, uno escucha de Coneval, la verdad, de Conevales y de Coneval, literalmente, pues en los países en vías de desarrollo, como nosotros. Una vez me tocó estar en una reunión de evaluadores africanos que se llama Tuendembele, que es un grupo de evaluadores de países africanos, anglófonos y francófonos, y todos, así me tocó ver 10 exposiciones, 10 presentaciones, y 8 mencionaron a Coneval, ¿no? Y que el diseño de su instancia evaluadora estaba basada en la experiencia de Coneval. Y luego platicas con colegas de Coneval y sí, buenísima onda, los de Sudáfrica y tal. Pero no sucede en todos lados. Entonces, la jerarquía que a nosotros se nos presenta como normal, como establecida, como un mandato, pues no en todos lados funciona así. Por ejemplo, bueno, antes, por ejemplo, aquí Coneval nos dice, y se los van a decir en unas cuantas sesiones seguramente, que una evaluación de diseño debe realizarse un año después de que el programa se haya implementado. Porque, bueno, así lo mandata aquí la ley, ¿no? De alguna manera, pero eso en realidad no, en términos no legales, sino de investigación lógicos, no tiene un sentido muy claro, ¿no? No tiene por qué ser así estrictamente. Bueno, un diagnóstico o el Needs Assessment, el famoso análisis de necesidades, pues nos va a ir ayudando a caracterizar un problema público, ¿no? En realidad eso es a lo que, de eso se trata esta forma, digamos, de evaluación, que se le conoce como un análisis de necesidades. Entonces, como saben, como ya les queda muy claro y seguramente desde antes ya les queda claro, pues todas las políticas públicas se justifican solamente si existe un problema público, ¿no? Si no existe, en realidad diríamos que la política pública o el programa no tiene lugar o no tiene una razón de ser. En realidad no. Entonces, pues una evaluación, digamos, de las necesidades de que exista un programa, una política, pues es un primer paso. ¿Qué es el problema? ¿Cuál es su magnitud? ¿A quiénes afecta? ¿Qué características tiene? Es decir, ¿cómo sabemos que les afecta? Ahora, la pregunta que ya entra un poquito al diseño del programa. ¿Qué servicios
o qué productos o qué atención necesita esta población para suponer que uno podría ayudar a solucionar el problema. ¿Qué tipo de... Bueno, un poco aquí las preguntas brincan a otras cuestiones, pero en sí el diagnóstico es, bueno, vamos a ver si ahora sí, como diría Ricardo Arjona, si el problema es un problema, ¿no? No, en realidad de eso se trata el diagnóstico. Vamos a ver si realmente es un problema. Y ahora sí ya entramos a lo que es una de las formas casi generalizadas o universalmente aceptadas de evaluación de programas. ¿Qué es la evaluación de diseño? ¿Alguien le ha tocado participar en una evaluación de diseño por aquí? ¿U online? Bueno, ¿qué busca en realidad la evaluación de diseño? Es revisa si el programa tiene una teoría causal lógica por medio de la articulación de una serie de preguntas. Si uno abre lo que el Coneval llama la metodología de evaluación de diseño, y Hacienda tiene exactamente el mismo, con cambios minúsculos, uno se va a dar cuenta y se va a encontrar con preguntas del tipo de... La primera, o de las primeras siempre es el programa está alineado con los objetivos sectoriales, con la planeación nacional, tiene un fundamento legal, etcétera. Y después viene, ¿el programa define su problema? ¿Tiene un problema definido? Segundo, ¿la definición del problema es adecuada? ¿La definición y caracterización del problema es adecuada? Podemos pensar otra vez, ¿no? El problema es un problema. Otra pregunta que siempre viene en este tipo de evaluaciones y es muy importante es, ¿existe duplicidad con otro programa? Por ejemplo, del gobierno federal, un programa de alimentación, ¿no? ¿Existe duplicidad con otro programa? Otro programa comparte, y esta es otra de las preguntas que siempre vienen, población objetivo. Y aquí nos preguntan, ¿la población objetivo está definida? Ahora, ¿la caracterización de la población objetivo es adecuada? Los tipos de apoyo, porque así se llaman en las reglas de operación, ¿son adecuados para atender a esa población y suponer que se va a cumplir el objetivo? No, otra vez la pregunta del millón. Del millón de veces que se pregunta, no del millón del millón, ¿no? Si Prospera se hubiera evaluado así en grande. ¿Verdad? Acciones de salud y educación van a romper el ciclo intergeneracional medido por ingreso. Si los niños son más sanos, tienen mejor educación. Esas son algunas de las preguntas que vienen aquí, y aquí también el enfoque de evidencia es muy importante, porque también muchas veces uno va a encontrar preguntas o investigación acerca de, ¿existen experiencias similares que hayan tenido éxito? Por ejemplo, en otro contexto. Es decir, el trabajo aquí es evidentemente de gabinete, en una evaluación de diseño, ¿no? Se sienta un grupo evaluador de 2, 3 personas, no sé, depende del programa también, por supuesto. ¿Y qué se necesita? Pues muchísima información documental que la instancia evaluada debe proveer, y bueno, en mi experiencia siempre proveen, para que uno pueda ir respondiendo estas preguntas. También vienen muchas cosas del tipo, ¿existe un esquema de monitoreo? ¿Los indicadores son adecuados? Y digo, a veces pregunta así tal cual adecuados, que eso también es medio tramposo. Una vez me tocó estar en una evaluación donde una evaluadora, que era una doctora muy respetada, respondió, sí son adecuados. Y ya nadie le preguntó más, nunca nos enteramos por qué eran adecuados, pero yo tenía serias dudas, pero bueno, lo dijo la doctora, ¿no? Casi que... sí, no, casi, así, bueno, pues, ok.
¿Los recursos que tiene el programa son adecuados para el objetivo que se planteó? Que siempre el objetivo del programa, por supuesto, ustedes que seguramente han visto muchas matrices de indicadores, pues no es el fin, ¿no? El fin que aparece en la matriz, pues es algo agregado a nivel política pública, ¿no? No un programa. Es un problema general detectado casi en la planeación nacional, la mayoría de las veces, o estatal. Ahí sí, no he visto matrices municipales, ahí sí, disculpen. Adelante. Tengo una duda. Por favor. Esto tiene que ver con lo que decías de evidencia. Cuando tratas de resolver ese problema de si el problema es problema, o sea, si la definición es adecuada, me ha tocado mucho ver los árboles de problemas. Exacto. Y la manera como de hacerlo válido es como hacerlo participativo, ¿no? Y entonces, si todos estamos de acuerdo en que el árbol de problemas va así, pues entonces sí es un problema, ¿no? O sea, ¿qué opinas? La verdad, por consenso. Eso? Así, como que no siempre esa, es tan basado en evidencia. Esa no es la lógica de la evidencia, por supuesto. O sea, esa es la lógica del consenso. A ver, por aquí alguien a lo mejor te quiere responder ahorita, si no, yo ahorita. Lo que pasa es que ya hay matrices de indicadores predispuestas o cajoncitos donde tú te vas a apoyar y la puedes adecuar a las necesidades de una localidad o en este caso, por ejemplo, del Estado. Pero ya están ahí y ese es uno de los problemas que me gustaría comentar. En mi municipio se hizo una evaluación de... ¿Cuál es, perdón, nada más para tu municipio? Huixquilucan. Pero perdón, eso es para el gobierno de México. Sí, o sea, real. Pero a mí me ha tocado como de todo y, o sea, necesariamente hay un instrumento prehecho. O sea, es simplemente como que se les ocurrió organizarse y hacer un árbol de problemas sobre eso. Sí, no, pero no puede basarse en lo que yo creo que es un problema porque... No, pero le dicen el método Delta, ¿no? O sea, que reúnes a un grupo de expertos que pues, sí más o menos tienen, o sea, entiendo, o sea, justo este es como lo que yo me he debatido, o sea, sí, definitivamente parece una opinión, pero muchas veces, o sea, ¿cómo puedes hacer una evaluación rápido, ¿no? Con problemas bien complejos, o sea, claro. Donde tienes evidencia para todo, o sea, está muy difícil así en ambigüedad, pero, o sea, tú puedes sacar datos, indicadores y decir que cualquiera de esas cosas es un problema. Ahora, la conexión entre causas y efectos está muy difícil de evidenciar a menos de que tengas randomized control trials para todos, que no hay. No hay para todos. O sea, o comparable para todos. Ajá, entonces, perdón, ya lo hice más complejo, pero no, pero qué bueno, qué bueno. Nunca, o sea, más bien, casi nunca hay algo preestablecido como para eso. Les voy a poner un ejemplo. Si yo les pusiera como actividad, vamos a hacer los consejeros express del actual gobierno de México y sabemos, porque creo que todos lo sabemos, que no hay un árbol de problemas para jóvenes construyendo el futuro. Sin embargo, ¿cómo le podríamos echar la mano al gobierno ahí, en el árbol de problemas? No echándole la mano. Bueno, a ver, supongamos que estamos cooptados, tenemos a Jade, a Martí, a Tatiana, a todos, ¿no? O sea, digo, y voy un poco para allá, porque es un poco una situación donde el problema sale ahora sí que forzado, ¿no? Por ejemplo, si ese fuera el reto, que es una situación muy penosa para unos evaluadores, pero son tiempos duros. Son tiempos de austeridad republicana o franciscana, ya no sé. ¿Cómo podríamos construirle un poquito el problema con evidencia al gobierno? Y esto se me acaba de ocurrir, no crean que lo traigo súper preparado, ¿cómo se les ocurre? A ver, es que el tema tiene que ver con que hoy día hacemos, y creo que ya lo habías dicho, hacemos las cosas al revés, o alguien lo había dicho en alguna clase anterior. Traemos a la evaluación como justifícame algo. Exacto. O sea, no al revés. Exacto. O sea, no planeo la evaluación desde quiero ver el resultado de mi programa de mi política pública. Entonces, partiendo de ahí, ¿cómo le vamos a echar la mano? Okay. En el árbol de problemas nada más. Sí, por eso. Ajá. Pero, por ejemplo, el consenso
te ayuda en muchas ocasiones. Claro, claro. Es decir, si yo hoy meto una encuesta, como las que acostumbra. Una consulta, no son encuestas. Bueno, una consulta. Y las instrumentan siervos de la las nación, También hace consultas. También. Otro tipo de instituciones, pero también las hace. Eso te puede ayudar a justificar tu programa o tu política pública. Pero en términos técnicos, o sea, si tuvieras que construir el árbol de problemas, José Luis. Bueno, yo lo he hecho, o lo hice. O sea, se supone que la matriz de indicadores es el árbol de objetivos, ¿no? Y el árbol de problemas es la contraparte. Entonces, conviertes. Lo inviertes. La forma más Pero fácil. no soluciona. Pero es el reverse engineering, Pero justamente. el detalle en el gobierno federal es que se hace primero la matriz de indicadores. Porque es y el luego requisito. piensan en el árbol de problemas y en el árbol de... ¿Qué es lo que Eso decía lo Horacio? justifican, ¿no? Exacto. Sí. No, o sea, a ver, yo sé que la evaluación se ha transformado en un requisito administrativo como pasar la ventanilla 8. ¿No? Y todos sabemos que ese es un gran reto de la evaluación y muchas veces por eso no se usa. Añádele a eso la pésima reputación de la palabra evaluación, necesitamos mejores relaciones públicas ahí. Esos son grandes problemas. Sin embargo, o sea, ahorita con este ejemplo de bote pronto, yo creo que sí existe cierta evidencia que podría ayudar a construir ese árbol de problemas. O sea, todos sabemos que hay muchos jóvenes que no estudian porque sabemos que nuestras universidades están rebasadas y porque sabemos que la prepa se volvió obligatoria hace como, aquí estoy intuyendo, como 8 o 9 años. Y sabemos que no hay tantas prepas como que la demanda de gente que quiera la prepa supera la oferta, igual que en las universidades. También sabemos que no hay muchas oportunidades. Y para los dos tenemos evidencia con datos del INEGI, literalmente, y otro tipo de datos. Digo, es una primera aproximación. O sea, este es un ejemplo donde a lo mejor uno podría construir un árbol de problemas con cierta evidencia, dejando de lado si es el espejo invertido de la matriz. Esto se trata del árbol de problemas como un instrumento de planeación, no como un instrumento para mandarle a Hacienda, ¿no? No como un instrumento para cumplir con el requisito. Yo creo que por ahí a veces podría ser. ¿Cómo combatir la falacia lógica de la verdad por consenso, por título, cargo? No sé. O sea, más bien quería saber si hay una alternativa. Pues no sé, la verdad yo no la conozco, no te voy a decir mentiras. Creo que no sabría cómo combatirlo. Digo, algo me dice que la respuesta podría ir pues más información abierta, más think tanks y otro tipo de organizaciones generando datos y contrapropuestas, etcétera, que es algo que ya no hace ni la oposición en este país, por cierto, perdón. Pero bueno, eso se me ocurre, pero francamente yo no tengo una respuesta. O sea, y lo pongo en la mesa, perdón. No, perfecto. Pero porque muchas veces hay distorsiones en el entendimiento de la realidad que llevan mucho tiempo, ¿no? Que los datos han mostrado correlaciones, pero no ha habido causalidades. Y pasan años y alguien llega ya, o sea, con una evidencia más concreta y resulta que todo el mundo estaba mal, ¿no? Sí. Bueno, así es la ciencia también. No, así es la ciencia, Sí. pero a lo que voy es, o sea, quien ya tiene una idea preestablecida de las cosas puede llegar a cualquier lugar con sus datos y es difícil sacar de los supuestos. decir que esta es una causalidad y Exacto. no un síntoma. Exacto, entre estructura y síntoma, ¿no? Sí. Bueno, eso lo responderemos a lo largo de la vida. Si acaso. Las teorías del programa, ¿no? Tenemos el instrumento famosísimo de planeación, que es la matriz del marco lógico, que todos los que hayan trabajado en una oficina pública se han topado con él, o todos los que hayan tenido que meter manos a algún programa para analizarlo, estudiarlo, criticarlo, etcétera. La conocemos, es una expresión de la causalidad esperada del programa, que tiene algunas limitaciones. ¿Por qué? Porque parece ser lineal. Es un instrumento que asume linealidad en la solución de problemas,
causa y efecto, ¿no? Ok, si yo echo a andar X, Y y Z acciones, pues espero que el problema, tener algún efecto sobre la causa. Hay otra herramienta que no está peleada, aunque en algunos lugares parece que sí, ¿no? Hay quien o está con la teoría del cambio o está con la matriz del marco lógico. Sin embargo, no están peleadas. Incluso hay muchos talleres sobre cómo traducir el marco lógico hacia la teoría del cambio, dado que lo que más hay son marcos lógicos en muchos contextos como el nuestro. Y lo que hace la teoría del cambio trata de explicarnos los muchos posibles caminos de la causalidad que pueden tener a las acciones que componen un programa para llegar a una solución. Hay muchos caminos. Es una fotografía que captura mucho más de la complejidad de la realidad social. Es un método, por decirlo así, un poquito más holístico, ¿no? Un poquito más abarcador que el encasillamiento, por llamarlo así, digo, literalmente tiene casillas, ¿no? La matriz del marco lógico, que bueno, nos obliga a ser muy estructurados y eso ayuda mucho, muchas veces. Sin embargo, pues, aunque a veces tengan su columna de supuestos, pues se pierde mucho, ¿no? Y es un poco, padece cierta miopía hacia caminos alternativos, ¿no? Esa es, digamos, una diferenciación preliminar. Van a tener ustedes un taller de teoría de cambio buenísimo y después van a tener otra matriz de marco lógico. Entonces, ya después me platicarán ustedes a mí qué encontraron. Pero esta es una visión preliminar, ¿no? La teoría del cambio, como dice ahí, nos enseña, es mucho más abarcadora. Hay muchos caminos que llevan hacia un resultado esperado. No solo están, para retomar el ejemplo que ya tenemos aquí multicitado, no solo están las acciones de salud y educación para niños para combatir la pobreza, ¿no? Hay otras tantas cosas. Entonces, bueno, esa es un poco la diferencia, pero no piensen que está peleado, ¿no? Eso también es un error. Sí, Camila. Además, una duda. En la teoría del cambio se mapean como todos los posibles caminos y se elige uno. Se elige uno. Se elige uno, pero sin perder de vista a los demás. Es decir, hay mucha más contingencia, ¿no? No estás casado con una alternativa, conoces que hay otra. Digo, en términos generales, por supuesto que estás casado por reglas de operación y giro de la institución en la que trabajas y tal, pero en realidad contempla... No funcionó eso. Exacto. Un gran ejemplo sería la política de combate al crimen y a la violencia. Y no por Mindhunter, sino por cosas que pasan. O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado a la gente que nos dice, hay evidencia de Colombia de que el crimen y la violencia se combaten mejor con desarrollo social, pasando incluso, o sea, y te hablan incluso, a mí me parece interesantísimo, por cuestiones estéticas de cómo se ven las ciudades y los espacios públicos. Y no solamente por el combate frontal o violento de otro cuerpo armado. Por ponerte un ejemplo, entonces una teoría del cambio así, de una política de violencia, donde en lo que tú estás enfocado es por supuesto el problema, y estás conduciéndote hacia su solución, pues puedes ver, ok, hay unas cosas hay un camino que a lo mejor es súper largo, y que no sabemos si va a llegar, pero podemos suponer que va a llegar para esquematizarlo, que es la confrontación directa. Otro es el desarrollo social, etcétera. ¿Sí me explico? Y en una matriz del marco lógico, pues ya estás casado con una alternativa, por decir así. ¿No? La evaluación de procesos, también conocida como evaluación de operación, y creo que esta la conocen muy bien los ingenieros, de alguna manera. Por acá, Daniel. Bueno, tú también eres ingeniera, ¿verdad? Creo que esto creo que siempre hace mucho sentido a los ingenieros, naturalmente, porque bueno, aquí las preguntas son, por ejemplo, el cumplimiento de objetivos administrativos y de servicio. ¿Se proveen los servicios a la población que uno trata de atender? Y no solo eso, ¿la forma en que se proveyeron es la más adecuada?
¿no? Los recursos con los que se provee son los más adecuados también. Otra vez las formas. Por ejemplo, aquí entran muchas cuestiones también organizacionales y pensemos en programas que son implementados por diferentes secretarías, ¿no? Casi todos muchísimos, no sé si casi todos, eso no es cierto, pero muchos de desarrollo social son entre educación y desarrollo social o entre salud y desarrollo social. Incluso hay un programa en el IMSS que se llama IMSS Prospera, ¿no? Por no hablar de Prospera, que evidentemente involucraba a muchos, ¿no? Esa estructura, digamos, esa forma de organizar el proceso es la más eficiente, independientemente de si es políticamente viable realizar un cambio. O por ejemplo, sería mejor que, como ahora pareciera que va a pasar, ¿no? Oportunidades parece que va a caer en educación, o uno quisiera pensar eso, porque pues no sé qué haría la Secretaría de Desarrollo Social ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digo, que en realidad Prospera, en muchos sentidos era una secretaría en sí misma. O sea, un montón de funcionarios, muchísimo presupuesto, etcétera. Incluso instalación, o sea, en la manera más material, instalaciones independientes, ¿no? De la Secretaría, delegaciones estatales independientes. Imagínense todo el problema en el proceso ahí. Por ejemplo, aquí sí ya no es solo trabajo de gabinete. Aquí ya hay mucho trabajo de campo. Y a veces el trabajo del evaluador de procesos se asemeja mucho al trabajo del antropólogo. Voy a ir a campo a ver cómo se implementa el programa. E incluso puedo ir a preguntarle a la población atendida, literalmente, qué le parece el programa y los servicios y qué les encuentra. ¿Por qué? Porque eso me va a hablar muchísimo de si se está implementando adecuadamente o no. Aquí ya el enfoque es distinto al de diseño, ¿no? No estamos revisando la teoría causal principalmente, o si el programa es lógico, sí. ¿Esta no sea una evaluación de implementación? También hay quien le llama así. Hay quien distingue procesos de implementación, pero uno podría decir que es una evaluación de implementación. Incluso en la literatura anglosajona muchas veces uno lo encuentra como evaluación de implementation evaluation. Literalmente eso sí. Pero aquí si se fijan, la evaluación empieza a asomarse hacia afuera del programa y hacia afuera de lo que es estrictamente hablando la estructura gubernamental. Empieza un poquito a sacar los ojos, ¿no? Ya no es nada más el diseño, ¿no? Hacia adentro, no, pues al diseño le falta esto. Las experiencias internacionales nos dicen que si haces X, Y, no obtienes Z, etcétera. Aquí la evaluación empieza a asomarse hacia afuera. Ya tiene un contacto, o puede tener, no todas las de procesos son así, no las voy a generalizar, pero puede tener un contacto con la población atendida. Bueno, y la evaluación que es la más sexy, popular, en este mundo dominado por los economistas, famosísima. El discurso positivista nos dice que es la única que importa, que no es cierto, ¿no? Yo creo que ya después de ver los tipos de evaluación uno sabe que no es cierto, pero esta es la evaluación rockstar, llega y salen volando, tapetes, ¿cómo se dice? Alfombras rojas, ¿no? Y aunque a veces dejan mucho que desear, ¿no? Pero la evaluación de impacto. Creo que un primer acercamiento a la evaluación de impacto debe dejar en claro que una evaluación de impacto es diferente a un seguimiento de resultados. Lo que busca la evaluación de impacto es atribución. Yo puedo atribuirle al programa un cambio en la población que atendió, si es que hubo un cambio. La evaluación de impacto también es muy sexy porque es muy provocadora. La evaluación de impacto es cuando la gente, políticas públicas, nos dice, es que el hubiera sí existe. Porque la pregunta siempre es, ¿qué hubiera pasado
con la población que se atendió si no hubiera estado el programa, si no se hubiera implementado. En realidad es la evaluación del viaje en el tiempo. Es como en Volver al Futuro. Obviamente todos vieron, ¿no? Volver al Futuro. En muchos sentidos se parece. ¿Por qué? Porque en esta película Volver al Futuro, cuando va al pasado Marty, él tiene la hipótesis, literalmente es una hipótesis, de que si sus padres no se besan en el baile de graduación, no se van a enamorar, no se van a casar y por tanto no van a tener hijos y Marty y sus hermanos van a dejar de existir en el futuro. ¿Y qué pasa? Digo, esto es ficción, pues, pero quiero caricaturizarlo. Pues él literalmente comprueba su hipótesis. Él viaja al pasado, su papá no era particularmente el tipo más popular de la escuela. Y entonces su madre como que más bien se enamora de él en lugar de su padre y eso pone en peligro su propio futuro, Edipo. Y sin embargo, cuando él va logrando que conforme sus padres se van separando en el baile de graduación, él empieza a desaparecer y sus hermanos de una fotografía, etcétera. Y conforme él va logrando que se enamoren, él ya regresa a la vida, ¿no? El trabajo del evaluador de impacto es ese. El evaluador de impacto tiene una hipótesis, ¿no? Que generalmente es, en términos amplios, yo le puedo atribuir a mi programa los resultados que yo esperaba que tuviera. Digamos, esa es la hipótesis. Y para comprobarlo, para comprobar si esa hipótesis es cierta, si uno le puede atribuir al programa algunos resultados favorables. Ojo, no es una pregunta sobre resultados, eso es monitoreo. Es una pregunta sobre atribución. Existen a muy grandes rasgos, porque Horacio me puede corregir en cualquier momento, literalmente. Dos maneras, una experimental y una que pues no es experimental, pero como los economistas ganan, es cuasi experimental, ¿no? La experimental ya todos sabemos, ha estado en el aire desde hace un par de horas en este salón. Hay un grupo de tratamiento y un grupo de control, tienen que ser estrictamente comparables, ahí hay un ejercicio de aleatoriedad. Para que podamos asumir que hubo un efecto. Ese es un experimento, es como en la medicina. Solo que, y lo van a ver con Alejandro también, aquí hay algunas implicaciones éticas, ¿no? Como en todos los experimentos. Y también hay métodos cuasi experimentales donde se construye con métodos estadísticos, digamos, y econométricos rigurosos un contrafactual. De manera artificial, por decir así. Adelante, Lucía. A mí todavía me queda la duda sobre la diferencia, digamos, de resultado e impacto. Exacto. Pues Claudia, y que no me tenía que quedar muy claro. Y me pregunto si existe como una evaluación de resultados. Sí. Y además esta evaluación de impacto, digamos. No, es que son totalmente distintas. Un seguimiento de resultados considera los indicadores del programa y los va comparando como todos los indicadores en el tiempo. Entonces tú haces un corte, ¿no? Después de 5 años del programa, he visto que un programa, por ejemplo, para disminuir la cantidad de perros en la calle, X cosa. Entonces tú ves que disminuyó la cantidad de perros en la calle después de 5 años. ¿Por qué? Porque tienes instrumentos de medición que son tus indicadores y tú puedes compararlos en el tiempo. Sin embargo, eso no significa que la disminución de los perros en la calle haya sido gracias al programa que implementaste. Te voy a poner un ejemplo muy ridículo, pero no se te va a olvidar nunca. Hubo una escasez de carne de res y los taqueros, ¿qué crees que empezaron a hacer? ¿No? Entonces le puedes atribuir al programa el hecho de que hayan disminuido los perros, es decir, tu resultado esperado, que disminuya la cantidad de perros en la calle. En realidad, se lo puedes atribuir sabiendo que hubo muchos taqueros o X cosa, pues, o que se puso de moda adoptar perros de la calle. Que no tiene nada que ver con lo que tú hacías, ¿no? A lo mejor tú nada más los llevabas al albergue. Se lo puedes atribuir. El resultado es el que tú esperabas, pero es gracias al programa que lo alcanzaste, que se alcanzó. Esa es la pregunta de la evaluación de impacto. Es una pregunta de atribución, digamos, si fuera como términos éticos, de responsabilidad, ¿no? Casi.
¿Sí? ¿Quedó claro esto? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿No? Bueno, pues vamos a descansar un rato. Muchas gracias a todos. Nos vemos el miércoles. No, gracias a ustedes.